y estoy aquí en UCI Noticias. Todos los jueves la ley estará en la palma de tu mano. Oiga, señora ley, mire. Bueno, ya estamos de vuelta con el internacionalista Ramiro Escobar para comentar sobre la situación en España, la liberación de los presos en Venezuela y sobre este encuentro entre el líder de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Ramiro, cuéntanos, esta situación en España, ¿cuál es el cambio realmente que se da a partir de la entrada de Pedro Sánchez del PSOE reemplazando a Rajoy del PP? Primero, ¿qué va a pasar con Cataluña? Uy, esa pregunta es complicada, pero quizá lo primero que habría que decir es que la llegada de Pedro Sánchez al poder es la resultante de una inestabilidad crónica que hay en España hace ya varios meses, casi años. Recordarás que hubo una ocasión, incluso hace un par de años, que no se formó gobierno, tuvo que llamar a elecciones de nuevo. En el medio está precisamente el intento de independencia de Cataluña, ¿no? Y Sánchez finalmente llega al poder porque no solo Mariano Rajoy, sino el partido Rajoy, el Partido Popular, entra en una crisis muy severa relacionada con la corrupción. Yo viví en España en el año 2001, desde esa época ya se hablaba del caso Gürtel, que es un caso de corrupción gigantesco, muy grande, hay decenas o hasta cientos de involucrados. Y las penas que se han impuesto a los involucrados, entre ellos Bárcenas, que fue tesorero del Partido Popular, son muy grandes. Y no se podía sostener en el gobierno Rajoy teniendo detrás a un partido francamente salpicado muy fuertemente por la corrupción. Pero lo soportaba, porque la trama Gürtel efectivamente fue algo bastante sostenido, todo el entorno de Rajoy estaba implicado, pero lo sostenía. ¿Cuál fue el punto de quiebre, según tú, para que se dé esta censura? El punto de quiebre fue la sentencia, ¿no? Porque cuando se da la sentencia y aparecen estas penas altísimas para los implicados, ya no es, digamos, una especulación política, algo que se podría atribuir a sus adversarios, sino es ya la justicia que falla y dice, bueno, esto fue verdad, estos señores tienen tantas penas, hay tanto de reparación civil, y entonces en España la justicia se respeta bastante, no hay la idea de que es tan contaminada por la política como acá, entonces se asume que es como un final de la situación, ¿no? Durante años esto se sabía, estaba en los tribunales, iba, volvía, pero finalmente se da la sentencia y prácticamente ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, mantener en el poder a alguien que está vinculado a un partido que tiene este laberinto de corrupción. Claro, lo interesante es que hay una sentencia durante el gobierno de Rajoy, lo cual indica que la separación de poderes en España funciona. Ayer, bueno, he estado viendo este fin de semana las imágenes del fiscal peleándose con Becerril y realmente acá hacemos a veces un arroz con mango, ¿no? La separación de poderes funciona en España. Es más, el cuñado del rey ha estado también sentado en el banquillo, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a ver eso, ¿no? O sea, ojo, no es que no haya influencia, siempre las hay. Pero, digamos, cuando se da un fallo en los tribunales de España, no se está pensando como acá que, ¿qué partido estará detrás? Probablemente hay algunas influencias, pero no se va a pensar que es un fallo amañado. Entonces, incluso en algún momento, el caso Gürtel involucraba al propio Rajoy. Había unas iniciales EMR, una de las planillas secretas, ¿no? Que lo pusieron a él contra las cuerdas, pero mientras no había un fallo judicial, mientras todo eran acusaciones, no se podía llegar, digamos, a esta conclusión final a la que se ha llegado. Esto es casi el final de la novela, ¿no? Así es, que era como lo de Odebrecht, para que la gente tenga claro, no era una caja paralela negra que recibían algunos candidatos dirigentes del PP durante la campaña. Y mucho más, ¿no? Había esta, digamos, caja negra con la que se financiaba el PP, había contratos más que presuntamente dados por autoridades del PP en diversos
lugares de España, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en otros lugares vecinos a la Comunidad de Madrid, o a la Ciudad de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid, en Valencia, que fueron los dos lugares más implicados, donde se otorgaba contratos a dedo. Así ¿no? es. Algo así como lo que se hace acá, ¿no? Solamente que dentro del territorio español, ¿no? Digamos que es casi como un caso de derecho para el interior de España. Así es, ¿no? que la presidenta de la Comunidad Valenciana fallece precisamente, Rita Barberace, un año aproximadamente, me imagino por la tensión y la presión que está viviendo. Falleció en un hotel ahí en Madrid. Ramiro, sí. ¿Y ahora qué va a pasar? Pedro Sánchez, si bien tiene los votos del Congreso, como bien le achacaban el día del debate, no tiene el respaldo popular, lo sigue teniendo el PP. Claro, el Partido Socialista Obrero Español tiene 84 diputados que no le alcanza para la mayoría de ningún modo, ¿no? Ha hecho un bloque para provocar la destitución de Rajoy, un bloque con, ojo, los nacionalistas catalanes de ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, con el Partido Nacionalista Vasco, con Bildu, que es un partido vasco considerado nacionalista también, ¿no? Con un partido gallego. Es el brazo político, Bildu es el brazo político de ETA. No quiero ser tan... Pero es como que la FARC se convierte en un partido político y los que se van al partido son... Digamos que Bildu es el rastro que dejó ETA después Correcto. de disolverse. Correcto. ¿no? Entonces va a ser muy difícil negociar con ellos. Y el PNV, que es la derecha vasca. Así es, nacionalista, ojo. Sí. ¿no? Entonces, hay un punto importante. ¿Qué gabinete va a nombrar? Se presume que no va a nombrar un gabinete con miembros de estos partidos, sino un gabinete más técnico, digamos, ¿no? Luego, el gran problema es cómo va a negociar con los independentistas catalanes que en su esquema lo que tienen es fecha prácticamente para un nuevo referéndum, ¿no? Y, digamos, una ruta que los conduzca a la secesión. Me parece que va a tener que tener una enorme muñeca política para que eso no se le vaya de las manos, porque ellos han votado por él para que asuma el gobierno. Entonces, lo menos que van a pedir es un tipo de negociación distinta a la de Rajoy. La negociación de Rajoy a mí me parece que ni siquiera podía llamarse tal, ¿no? Simplemente él se cerró desde la ley, ojo, el marco de la Constitución, pero recordarás que metió una represión impresionante, de esas que no se veían en España hace muchos años, ¿no? Y provocó una tensión que hizo, creo yo, que aumentara el voto independentista en esa consulta que hubo. Un amigo vasco me decía hace un par de días, ¿qué hubiera pasado si dejaban que el voto discurriera nomás? Probablemente hubiera ganado el no, pero se tensaron las conversaciones o los gritos, ¿no? Hasta un punto en el cual esto desembocó prácticamente en un acto de rebelión, ¿no? Y luego se fue preso. Ahora, es interesante esta presidente historia, de Cataluña, ¿no? Porque Pedro Sánchez había perdido la Secretaría General del PSOE por sus malos resultados electorales en 2 veces consecutivas. De ahí hace una campaña interna muy fuerte, recupera la Secretaría General, hizo mucho trabajo en Cataluña para ganar la confianza de la votación ahí. Y bueno, Pedro Sánchez nuevamente, si bien había dejado el escaño de diputado, se mantenía como secretario general. ¿Cómo una persona que no está dentro del Parlamento puede ser elegida jefe del gobierno en España? Bueno, Ramiro? España tiene un sistema parlamentario, Sí, claro. ¿no? Tú votas por un partido o movimiento, ese partido o movimiento por sí solo o haciendo alianzas forma el bloque mayoritario y pone al presidente del gobierno. Entonces, que él no sea parlamentario no impide que él acceda a este cargo. Correcto. Lo que hay que observar en Pedro Sánchez, creo yo, es una notable persistencia en sus objetivos políticos. A mí me parece que él desde el comienzo tenía esto en mente, llegar en algún momento a la presidencia del gobierno. Creo que se ha planteado ser el líder del PSOE y ahora ser el presidente del gobierno. Es un hombre joven, ¿no? Y es un hombre además, creo yo, que importante en este momento, capaz de mirar hacia la derecha, hacia el centro y sobre todo hacia la izquierda, de donde va a tener que conseguir apoyos para plantear una suerte de gobierno híbrido, ¿no? ¿A qué me refiero? Una especie de gobierno socialdemócrata que, por ejemplo, atienda demandas de sanidad. Hay un dato que es interesante, ¿no? La desnutrición infantil existe en España, no es tan alta como en América Latina, pero existe, ¿no? Y problemas de salud con los niños
ellos están solamente por debajo de Rumanía y otro país de Europa del Este que, digamos, son los países que se consideran más pobres. O sea, tienen un problema de sanidad, tienen un problema de educación, tienen un problema de derechos de las personas. Entonces, esas demandas que el PP no iba a cubrir. Así, bueno, el PP es el que puso el copago a la sanidad, es decir, la seguridad social ya no solo era gratuita, sino tenían que dar algo adicional, pagar un porcentaje los que se atendían. Así es. La educación también ya estaba entrando en ese debate, ¿no? Ahora, lo más difícil siempre en estas cosas es cómo hago lo que dije. Ese es el problema, ¿Y ¿no? de dónde saco la plata? ¿No? Pero... Porque España no ha estado creciendo tampoco a un gran ritmo, ha estado saliendo de una depresión económica en la que ha estado y ha estado creciendo a un ritmo de 1%, 2%. Mira, Antonio Caño, que es un colega del diario El País, un diario donde yo colaboro, y él, digamos, me parece que tiene el cargo de director, todavía escribe hace un par de días un artículo interesante en el que dice que es el momento de la izquierda, pero se pregunta qué tipo de izquierda, ¿no? O sea, evidentemente una izquierda de corte socialdemócrata, con la que te estaba comentando hace un momento, una izquierda que pueda abrir los derechos, pueda atender ciertas demandas sociales, pero que mantenga la caja fiscal. Es decir, por ejemplo, que no se salga de lo determinado por la Unión Europea. Así es, a eso iba. ¿Qué tanto pueden hacer cuando Tsipras en Grecia habló de muchas cosas y al final terminó en su camisa de fuerza de la Unión, del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, en la cual no puede hacer absolutamente nada? El déficit fiscal es controlado por la Unión Europea. Los jefes de gobierno o presidentes o cancilleres, como según sea el caso por países en Europa, no tienen la capacidad de tomar decisiones unilaterales. Bueno, pero hay una diferencia, ¿no? España ha tenido varios gobiernos de ese corte. El gobierno de Felipe González, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que son gobiernos que estaban, digamos, del centro un poco hacia la izquierda y que nunca alteraban, por lo menos de manera dramática, la caja fiscal. No pretendían hacer lo que pretendía hacer Alexis Tsipras en Grecia, o más que Alexis Tsipras, su ministro de Economía, cuyo nombre en ese momento no recuerdo, pero un ministro de Economía muy peculiar, muy inteligente, muy agudo, recuerdo, pero creo que España tiene un cierto expertise en este asunto. El problema es una economía más grande y tiene más capacidad de influencia. Claro, además, y el problema es que para los partidos nacionalistas no necesariamente ese es el tema. Quizás el tema, el bache, la dificultad que va a tener Pedro Sánchez no es tanto por el lado de la economía ni la ampliación de derechos, porque ahí va a contar con apoyo ciudadano importante, ¿no? Y una pregunta, Ramiro, ¿qué va a pasar cuando Pedro Sánchez no acepte ciertas condiciones de Esquerra Republicana, por ejemplo, de Cataluña? Es decir, esos votos de repente se van, son radicales de izquierda nacionalistas. No acceda a alguna pretensión del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, no acceda a alguna pretensión de Bildu. El PP va a estar acechando para devolverle el favor. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que le pasaba a PPK acá, que no sabía qué hacer, va a empezar a negociar todo. Establezcamos una diferencia crucial entre PPK y el PSOE. El PSOE es un partido, claro. No es un grupo de amigos en torno a un personaje. Y creo que él tiene que negociar con Quim Torra, que es el nuevo presidente catalán. Si recordarás, 2 semanas antes de la nueva investidura, ¿no?, Pedro Sánchez había hablado muy mal de los catalanes, pero la política es el arte de lo posible y tiene que ser así, el arte de lo imposible en situaciones extremas. ¿Qué podría hacer él, creo yo? Por ejemplo, negociar un estatuto de autonomía más amplio del que hay, bajar las demandas por una secesión, ¿no? El problema es cuánto duraría eso. El problema es si la correlación de fuerzas en Cataluña está dispuesta a aceptar un esquema de ese tipo. El problema es si Quim Torra quiere conversar en esa lógica. ¿Y tú crees que puede haber un cambio de socio ahí? ¿De repente sale Esquerra y entra Ciudadanos de socio de Pedro Sánchez? Yo creo que Ciudadanos lo que hubiera preferido era que se llame elecciones, porque hubieran ganado ellos, ¿ya? Pero, vistas las circunstancias, y eso lo ha dicho Pedro Sánchez, él va a tratar de buscar votos no solo de los grupos que lo han apoyado en la investidura, sino también de Ciudadanos e incluso del PP. O
O sea, él va a tratar de hacer eso que acá se ensayó muchas veces y nunca ha resultado, ¿no? Un gobierno de ancha base. Pero sin duda está en una situación muy difícil. Tiene que encontrar la cuadratura del círculo en un momento en el cual España, y esto es importante avistarlo, digamos, mirando para atrás y viendo los últimos años, está en una crisis política severa, está en un cambio de régimen político, están apareciendo nuevos partidos y me parece que es inútil, ¿no?, tratar de que España funcione como siempre ha funcionado, con dos grandes partidos mayoritarios, que volvió la democracia, el PSOE y el PP. Ahora tienes Podemos, que va a tener también una gravitación en este proceso, ¿no? Tienes Ciudadanos y tienes otros partidos que van surgiendo, incluso en las autonomías, para configurar un nuevo mapa político. Entonces, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, a mi juicio, es leer ese proceso y no pretender gobernar como en la época de Felipe González. Tendrá que recoger algunas cosas de esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de hacer un gobierno de centro-izquierda sin que se le caiga la caja fiscal. Pero a nivel político va a tener que tener una maestría, una destreza impresionante para saber negociar y saber que están saliendo de un sistema de partidos y asomándose a otro, ¿no? Sí. Bueno, al parecer, la misma negociación que lo ha llevado a tener la investidura de jefe de gobierno ya indica una capacidad de muñeca política también. Sí, se ha arriesgado, ¿no? Se ha arriesgado. Ahora, bueno, yo no creo que llame elecciones, que es algo que le están pidiendo, porque perdería. Porque perdería, así ¿no? es. Va a aguantar hasta el 2020, ¿no? Y me parece además que llamar a elecciones en este momento provocaría nuevamente un descalabro y de pronto no hay mayoría y se tiene que volver a llamar a elecciones y entraríamos otra vez en esa lógica, ¿me entiendes? Y genera también una inestabilidad económica, como nos pasó acá. ¿Cómo están los indicadores económicos en este momento? No están recontra bien, pero tampoco están mal, ¿no? Digamos, pueden resistir una crisis de este tipo, pero evidentemente si esto se torna demasiado crónico se va a empezar a afectar la economía. Algo que hay que entender, y yo lo pude ver en las últimas veces que fui a España, es que no se vive como antes, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil alquilar un piso, es mucho más caro, ¿no? Hay mucha gente relativamente mayor, digamos 30, 35 años, viviendo con sus padres, por lo difícil que es irte a vivir en otro lugar. Acá, ¿no? Está cambiando el modelo de vivienda, de familia y todas esas cosas en los últimos años con la crisis. Si tú comparas la situación que había cuando entra Felipe González y tiene 3 periodos, incluso cuando está Aznar o hasta el primer periodo de Rodríguez Zapatero, no era tan así. Parte de la crisis del Partido Popular tiene que ver con eso, porque la trama de Gürtel también tiene un cable con la industria inmobiliaria, con las empresas inmobiliarias. Entonces, cuando tú hablas con las personas que detestan al PP, yo creo que con algo de razón dicen la burbuja inmobiliaria famosa que echó mucha gente a la calle y que incluso hizo que se asomaran a la política algunos personajes, y que muchos Manuela Carmena, y que muchos peruanos han estado ahí complicados. ¿Por qué es importante tocar y hablar sobre España? Porque tenemos 1 millón de peruanos aproximadamente viviendo en España. Hay como 250.000 votantes, imaginando que esto se produce con familia y todo. Yo creo que tenemos 1 millón de peruanos viviendo en España. Muchos retornaron, como bien dices, por la crisis económica, ¿no? La crisis económica la que han salido un poco, pero no totalmente, ¿no? Sí. Y para terminar, Ramiro, no quiero dejar pasar, porque se nos ha pasado el tiempo, sobre España. Realmente la situación es súper interesante. ¿Qué va a pasar con este encuentro Trump-Kim Jong-un? Que se había hablado de que se iba a dar el encuentro, después que no se iba a dar el encuentro. ¿Va a pasar esto? ¿Esto es una utopía? ¿Esto es propaganda? ¿Qué cosa es? Bueno, yo creo que Trump, como ya se ha dicho, yo mismo lo he comentado alguna vez, es un tipo impredecible, ¿no? Y a mí me parece que para entender su lógica política hay que saber primero que él es un empresario, un gran empresario. Y un empresario no es un estadista, pues. Él no es un estadista, él se mueve por donde va el viento y donde le conviene más. Tú recordarás, antes de atacar Siria, 2 semanas antes anunció que sacaba a los soldados y 2 semanas después, ¿no?, lo que hace es atacar Siria. En este caso dice, bueno, ya no hay negociación con Kim Jong-un y en los últimos días ha dicho que sí. Ahora, es una cosa muy complicada negociar entre 2 personas que tienen perfiles muy ásperos, ¿no? Es decir, los dos
van con el ánimo de ganar todo y de no ceder nada. Y en esa ruta, digamos, es muy difícil asomarse a algo que realmente tenga durabilidad en el tiempo. Kim Jong-un ha dicho, por ejemplo, que ha destruido un arsenal nuclear, pero ninguno de los periodistas que fue pudo comprobar que realmente eso había ocurrido, ¿no? Y Trump quiere prácticamente todo, no quiere que lo destruya todo y dice, te ofrezco ayuda a cambio de que destruyas el arsenal nuclear, pero hasta está China mirando y China tiene grandes intereses en Corea. Y el tema es que Trump sabe muy bien cómo funcionan los mercados y cada palabra que él dice, cómo mueven las acciones. Así es. Bueno, Ramiro, muchas gracias por por acompañarnos. Ha sido muy entretenida la conversación y muy didáctica la conversación el día de hoy. Muchas gracias y esperamos tenerte en otra oportunidad para hablar sobre Nicaragua. Acá no se habla, por ejemplo, ese es un tema muy importante, ¿no? Y yo creo que hay una crisis política que puede tener pronto. El 19 de julio es el aniversario de la Revolución Sandinista. Interesante. Y se prevén manifestaciones a favor y en contra y turbulencias políticas quizás aún mayores de las que está viendo. Te comprometo entonces a estar el 19 de junio acá. ¿Cómo no? Ok, muchísimas gracias y vamos a un corte y regresamos para conversar con Ernesto Cabral de Ojo Público sobre las cooperativas, qué ha pasado, qué alianza tiene con el fujimorismo y sobre la fuga de Clovis Carrasco con 120 millones como lo denuncia el Diario de la República. Así que regresamos en unos minutos con Ernesto Cabral de Ojo Público. Muchas gracias.